Gracias por estar de nuevo con nosotros. Es un momento de felicidad, de alegría, saber que nos podemos volver a reunir a través de este medio, a través de las redes sociales. Y bueno, si usted está ahí es porque usted está interesado en este proyecto que Dios ha venido trayendo a la Iglesia Remavit Internacional y a la Iglesia Universal. Muy bien. Ya después de este corto saludo, pues entramos a hablar del tema que nos concierne durante esta semana. El domingo pasado veníamos hablando acerca antes del fin y hoy seguiremos hablando de este tema. Entonces yo había propuesto que tengo tres grandes testigos y un postulante. Mis tres grandes testigos, uno es Marcos, el otro es Lucas y el otro es Mateo. Mateo capítulo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13. Esos son los tres testigos que hablan acerca de los tiempos del fin, tiempos de los cuales habló Jesucristo, basado en una pregunta que le hicieron sus apóstoles. Voy a volver a tocar este punto. Dijeron los apóstoles cuando Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, verso 3, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Tres cosas allí él enmarcó: estas cosas, también de la venida del fin del siglo y las señales que tendrán algo que representar antes de la venida del Señor. Y Jesús empezó a hablarles acerca de este tema y les dijo de la siguiente manera. Vamos a hacer un recorderis. Lo primero que les dijo, que será un tiempo de bastante confusión. Eso está en el versículo 5 y de verdad que eso es lo que se está evidenciando hoy en estos tiempos. Lo segundo dice que antes del fin vendrá un tiempo de mucho engaño, A ver, creo que me equivoqué. El primer punto dice, primero es de desinformación, que está en el versículo 4, para los que están llevando el mensaje. El segundo, antes del fin vendrá un tiempo de confusión, es el segundo punto. El tercer punto dice que antes del fin vendrá un tiempo de agitación bélica, un tiempo de agitación bélica. Y el cuarto punto que tomamos el domingo pasado es que antes del fin vendrá un tiempo de caos total. Un recorderis allí. Ahí será como el acabose, ahí será cuando vamos a tener más conflictos y se va a pronunciar muchas cosas más, mucho más fuertes. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. En diferentes lugares existirá eso. Bueno, ya hablamos acerca del tema. Lo quinto que hoy ya vamos a entrar es que antes del fin vendrá un tiempo de dolores. Ya entramos en tema y es lo que nos compete para esta semana. Entonces, antes del fin vendrá un tiempo de dolores. Eso lo dice el verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Déjeme decirle algo muy importante. Que los dolores que está sufriendo la humanidad hoy no serán comparados en nada con los dolores que vendrán antes del fin. Porque estos sí serán verdaderos dolores. Por ejemplo, hoy de pronto muchas personas se afanan porque no van a poder ver su equipo de fútbol jugar. Hoy esos dioses de los grandes estadios han caído y de pronto mucha gente siente dolor al no ver a su equipo del alma jugar y mucha gente se siente frustrada. Aún los mismos jugadores se sienten muy tristes, los mismos empresarios del fútbol a nivel mundial, porque esto se convirtió como una religión. Es más, me atrevo a decir que es más fuerte aún que la misma religión,
porque los estadios se llenaban, se abarrotaban de multitudes de personas a corear a sus grandes equipos y a celebrar los grandes triunfos. Pero todo esto quedó stand-by, quieto, anulado. Pues eso ha producido un dolor. También los que iban a los bares, a las tabernas, los que se embriagaban todos los viernes o de viernes a domingo, tienen ese sentimiento, esa angustia, pero ese dolor no es comparado con los dolores que la Biblia hoy nos está hablando antes del fin, porque vendrán dolores realmente de verdad, porque la Biblia nos había hablado en el verso 7 con antelación que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y vendrán pestes. Pienso yo que vendrán pestes peor que el COVID-19, que harán que las personas se aíslen y van a tener un momento de tristeza, de dolor, de angustia. Si nomás en esta cuarentena uno se siente como asfixiado, agotado, porque estamos pagando una condena, estamos pagando un presidio allí. ¿Cómo será con estas pestes de las que habla la Escritura? Pero más que pestes, sigue hablando que vendrán hambres. Entonces realmente esto va a deprimir más. Y aparte de eso tendremos otras cosas como terremotos, maremotos, volcanes en erupción. Y todo esto va a traer a las personas un comienzo, porque dice aquí el verso 8, y esto será el principio de dolores. O sea que el asunto antes del fin no es nada hermoso, sino es una imagen dantesca, una imagen que realmente asusta. Y bueno, esto es lo que va a pasar antes del fin. Pero ¿por qué es importante tener pendiente estas citas bíblicas? Porque tenemos que llevar nosotros un orden cronológico de las cosas que van a pasar y no adelantarnos a ciertos hechos para de pronto entrar en desvariaciones que no hablan ni competen a la Biblia, porque esto lo que ha traído al ser humano y más a la cristiandad es mucha más confusión, como yo lo hablaba en los capítulos o versículos anteriores. Por eso es importante tener esto muy en cuenta, porque básicamente Lucas lo está diciendo también y Marcos lo está hablando de la misma manera. Está mostrando un periodo cronológico de los acontecimientos que van a pasar antes del fin, para que usted los tenga muy en cuenta allí en casa y los anote. Pero antes del fin también vendrá un tiempo de persecución, según el verso 9. Voy a leerlo en la versión moderna. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Y bueno, aquí encuentro realmente lo que es la iglesia verdadera. La iglesia cristiana, desde sus orígenes, desde sus principios, se levantó bajo una persecución. Ella fue perseguida. Se conoció entonces aquella iglesia como la iglesia del camino, la iglesia perseguida, la iglesia del pescado. Y fue una iglesia donde ella emergió, se extendió, se propagó a través de esta persecución. Y parece ser, o creo que es, estoy confiado que esta misma persecución va a venir. Porque así como persiguieron a los apóstoles, así van a perseguir a los verdaderos cristianos, no a cualquiera. Si usted es un mal cristiano, no se preocupe que a usted no lo van a perseguir. No lo va a perseguir ni la patasola ni la llorona, no se preocupe. Quédese relajado o relajada en casa. Pero a los que son discípulos, esa palabra discípulos son los que están enmarcando una
alternativa diferente a la que tienen los creyentes del común. Un discípulo es una persona que es un siervo, una persona que conquista, que gana, una persona que trabaja en el reino y por el reino y para el reino. Entonces Jesús está hablando que a muchos los perseguirán por ser discípulos. Entonces ahí vamos a tener una confrontación en cuanto a nuestra fe. Ahí es cuando la fe de muchos creyentes se va a hacer real o se va a dilatar, se va a desquebrajar, se va a desmoronar, se va a derretir. Aquí es cuando el verdadero creyente se va a sostener en Jesucristo, el autor de la vida y el consumador de la fe. Entonces, un punto muy importante es este. Sé que en muchas partes del mundo hay persecuciones, sí, en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en los países musulmanes atacan mucho a los creyentes, matan a los creyentes, los ahorcan, les quitan la cabeza. Pero la persecución de la que se habla acá es a nivel general, o sea, no es particular, sino es a nivel general. Y todo esto nos tiene que dar un marco para que podamos nosotros visualizar lo que realmente sucederá antes de la venida del Señor Jesucristo y antes de los tiempos del siglo. Esto es una señal inequívoca, no es otra señal, porque Dios nos está mostrando las señales clarito. No hay que estar indagando, buscando, observando por allá, diciendo Dios me reveló, porque hay gente que dice Dios me reveló. No, Dios no ha revelado nada. Dios ya todo lo ha dicho en su palabra. De pronto Dios le iluminó, pero revelar, toda la Biblia ya fue revelada. Es importante creer que en estos tiempos que estamos viviendo, pues naturalmente la gente dice cualquier cosa que se le viene a la mente, al corazón, de repente porque es mística, emocional, pasional. Pero hay que pararnos, afincarnos y amamantarnos de lo que dice la Escritura. Y la Escritura lo dice: antes del fin tendremos esta señal de que muchas personas entonces serán golpeadas y muchas serán muertas por ser discípulos de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes en la fe que hemos creído. Antes del fin, otra cosita allí, antes del fin vendrá un tiempo de desánimo y traición. Un tiempo de desánimo y traición. El verso 10 de la versión moderna nos lo dice así: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí, unos traicionarán a otro y sentirán odio por él. Tremendo esto. Uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en los tiempos finales es que muchos se van a debilitar. Claro, van a haber pestes, van a haber hambres, va a haber persecución. Entonces más de uno dice: no, yo me abstengo de ser ya cristiano. Entonces esto le pasó a Pedro, porque ese ensayo ya se probó. Un día Pedro, todo pasional, todo emocional, le dijo: Señor, yo te amo y yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. El Señor lo miró con compasión, creo, con amor, porque Dios es muy amoroso, y le dijo: mira, Pedrito, antes de que el gallo cante una vez, usted me negará 3. Dijo: no, yo no voy a hacer eso. Pues lo hizo. Lo encontraron allí en el patio y le dijeron: mira, tú hablas como ellos, un lenguaje poético, evangélico, un lenguaje que es de nosotros los creyentes, un lenguaje inspiracional, dirigido por Dios, por el Espíritu Santo. Y le dijeron: tú hablas como ellos. Dijo: no, y empezó a maldecir. Alguien lo
lo increpó y le dijo: usted estaba con él. Dijo: no le conozco. No le conozco. Y pues, no le conozco. Yo no sé quién es él. Pues aquí se está cumpliendo esto de nuevo. De nuevo vamos a ser probados como el oro. Y entonces muchos tendrán que decir, como dijo Pedro: no le conozco. Otros dirán: no sé nada de él. Y otros empezarán a maldecir. De hecho, ya muchos lo están haciendo. Hoy es fácil encontrar creyentes sumidos en las drogas, creyentes sumidos en el alcohol, creyentes sumidos en la pornografía, creyentes negando la fe. Muchos han dejado de creer porque les pareció el cristianismo muy fuerte. Les pareció que el cristianismo no les daba lo que muchos pastores inescrupulosos le prometieron: casa, carro y beca, salud, dinero y amor. Entonces mucha gente se va a desencantar, ¿sabían, muchachos? Mucha gente se va a desanimar. Mucha gente va a perder la fe, va a perder la moral. ¿Y qué van a hacer? Van a dejar de creer en Dios. De hecho, hay muchos que han dejado de creer. A veces a nosotros, casi ya no, gracias a Dios, por las redes nos atacan personas que un día conocieron de Cristo, bebieron de su gloria, fueron impactados. Yo conozco gente que un día sintieron la presencia de Dios, fueron conmovidos, hablaron hasta en lenguas angelicales, danzaron a Dios, adoraron a Dios, lloraron delante de Dios, sintieron la presencia. Ellos mismos me decían a mí: pastor, yo sentí la gloria de Dios, fui transformado por el poder de Dios. Pero hoy se encuentran en el mundial y hoy han dejado de creer, hoy han dejado de avanzar. Pero muchos dirán que me están viendo: no, yo sí creo todavía, pastor, pero en su forma, porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay una gran diferencia en cuanto a esta posición. Por eso es importante que usted en esta noche piense realmente cómo es su caminar con Dios. ¿Usted ya está negando la fe? Ni siquiera han llegado estos tiempos tan apretados para la humanidad y usted ya está negando la fe. ¿Cómo será en esos tiempos? Si la está negando en este momento, ¿cómo será en estos tiempos? Pero hay otra cosa muy importante allí. Dice: uno traicionará al otro y sentirá odio por él. ¿Sabe? Dice que unos a otros se entregarán. Yo he podido mirar en mi trayectoria cristiana o evangélica, como usted quiera decirle, personas que delante de otras personas, por quedar bien, lo traicionan a uno y niegan la fe, blasfeman delante de Dios siendo creyentes. Estoy hablando de personas creyentes. Mienten y quieren ridiculizar. A mí mucha gente me ha querido ridiculizar. Un día un joven me quiso ridiculizar delante de un grupo de otras personas, y lo más increíble de este joven es que era cristiano y muchos de ellos son bautizados. Pero ahí dice la escritura: uno traicionará al otro. La otra versión dice: y entregará el uno al otro. Se entregarán, así como Judas cuando vendió al maestro. Porque esos espíritus que estuvieron con Jesús allí seguirán predominando en el futuro, y aquí se harán más fuertes, porque van a sentir odio, van a sentir vergüenza, por ejemplo, por esa hermana que es creyente. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hoy uno encuentra en la calle que le dicen: no, yo iba a tal iglesia, pero me arrepiento, maldita sea esa iglesia, maldito ese pastor, y mi esposa todavía cree, pero yo ya no creo. Yo no creo en nada, yo no creo ni siquiera en Dios. Yo ya me alejé, ahora sí encontré la verdad. Y uno le dice: ¿y cuál es la verdad? El humanismo, la filosofía, las ciencias ocultas.
Qué tristeza y qué absurdo y qué tontería creer uno más en el humanismo, en las ciencias ocultas, que en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero así existirán, así como existen personas, como dice la Escritura, como el perro que vuelve al vómito. Entonces vamos a tener mucha gente como el perro que vuelve al vómito, como la puerca que vuelve a su lodazal. Volverán a su vieja vida y se alejarán del propósito divino por el cual Él los llamó a su reino. Porque muchos entonces tendrán desánimo. El desánimo lleva a entorpecer la mente. El desánimo nos lleva a dejar de creer en Jesucristo. Hoy yo le invito a usted a no dejar de creer en Jesucristo, por mayor que tenga usted pruebas en la vida. Entre más dura sea la prueba, crea más en Jesucristo. Aférrese más a Jesucristo. No niegue la fe delante de su familia, al tomar, al beber, al drogarse, al volver a pegarle a su esposa, al maltratar a sus hijos. No niegue la fe. Manténgase ecuánime. Yo hoy le invito en esta noche a ser un hombre, una mujer de creencia, de fidelidad, como lo fueron los grandes heraldos de la fe. Cuenta la historia de una mujer llamada Blandina. Blandina, en la época de la tortura, en la época donde los cristianos eran perseguidos y muertos, Blandina, dice este historiador, que le pusieron un toro para que la matara y la arrastró. Pero Blandina, en medio de sus heridas, en medio de su dolor, siguió proclamando a Cristo. En medio de su dolor y de su angustia, siguió dando arengas a todos los que estaban ahí, convencida de que el que la había llamado la iba a sostener más allá de su misma muerte. Blandina dice que fue torturada y murió de una manera trágica. La tuvieron que atravesar con unas lanzas romanas. Pero Blandina no dejó que su fe se dilatara. De repente hoy su fe se está dilatando porque se le cayó la internet. De repente hoy su fe ha menguado porque se quedó sin el empleo que tuvo por 20 o 30 años. De repente hoy su fe se está dilatando porque su esposa lo traicionó, o porque su esposo la abandonó, o porque usted lo perdió todo en un incendio, en un desalojo, en un problema que se le presentó, y su fe se está diluyendo, se está desquebrajando. Hoy yo le voy a decir: ponga sus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que Él tendrá el poder y la fuerza para levantarle, para restaurarle, para motivarle y llenarle de muchas bendiciones. No se me desanime. Hoy estamos viviendo tiempos supremamente delicados, pero hoy yo invito a la iglesia de Jesucristo a creer, aunque muchos no crean, avanzar así muchos no quieran. Tenemos que creer hoy más que nunca que la venida del Señor será y es una realidad, porque los eventos que nos está mostrando el mundo nos está señalando que nuestro Salvador ya viene en camino y que antes del fin pasarán todas estas cosas. No se desanime, no se desanime. Mantenga el ánimo a pesar de la angustia. Mantenga el ánimo a pesar del dolor. Mantenga el ánimo a pesar del fracaso. Yo siempre tengo mi frase que Dios me regaló hace mucho tiempo: el fracaso no es el fin, es el principio de una nueva oportunidad. Vienen nuevas oportunidades.
La oscuridad muy pronto dejará de serlo y la luz volverá a resplandecer en su vida. No te desanimes, vamos para adelante. Otra cosa que va a venir antes del fin: vendrá un ministerio de falsos profetas. Un ministerio, óigalo bien, de falsos profetas. Y yo me quiero quedar ahí. No quiero avanzar más, porque quiero dejarle a usted para el próximo domingo que piense esto. Se levantará un ministerio paralelo, un ministerio similar, parecido al oro verdadero. Usted sabe que hay un oro que se conoce como el oro Golfi, pero no es verdadero. Y así se va a levantar un ministerio profético, falaz y mentiroso. El verso 11 dice: llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Y otro texto dice: y si fuere posible también a los creyentes. Y esto es lo que está pasando en la actualidad. Pero dejémoslo hasta ahí nomás. El próximo domingo le estaré hablando. Antes del fin vendrá un ministerio de falsos profetas y estaremos hablando más acerca del tema, porque vamos a desarrollar mucho más tema que tiene que ver con este proyecto maravilloso que Dios nos ha encomendado.